Oigan, ayer de primera mano les presentamos en exclusiva el testamento que firmó Andrés García en el año 2019, en el cual dejó como heredera a Margarita Portillo, su esposa, a su hermana Rosita, a sus hijos Andrés y Leonardo, y a la primera de sus esposas, madre de sus hijos, Sandra Vale. Y hoy les tenemos el documento analizado de primera mano. El pasado 4 de abril, el mundo del espectáculo lloró una de las pérdidas más importantes, sí por su legado artístico, pero también por el cariño del que gozaba el consentido de Dios. Andrés García falleció a los 81 años de edad en su amado puerto de Acapulco. Presintiendo su muerte, dado el deterioro de su salud, en diferentes ocasiones Andrés García aseguró que su herencia estaba ya repartida en un testamento certificado por el notario. Sin embargo, la particularidad de su carácter lo llevó a cambiar en más de una ocasión lo que sería su última voluntad, pues durante sus últimos meses de vida, los problemas y conflictos con sus hijos, Andrés y Leonardo, y con Roberto Palazuelos, a quien también quiso como de su sangre, derivaron en lo que supuestamente es su último testamento, en donde se presume todos quedaron fuera, dejando todo lo que le perteneció en manos de su última esposa, Margarita Portillo, y su hijo, Andrés Portillo. Fernando, ¿qué de cierto que lo llevaron cuasi en camilla o casi en camilla a Andrés García a un notario para cambiar algo de sus propiedades? Que no lo sé. Sí, lo llevaron en camilla, o sea, el señor Andrés sí estaba mal, y lo llevaron a un notario ahí en Coyoacán a que firmara. ¿Aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, a que firmara, no sé, a lo mejor fue la venta del castillo, del rancho, pero pues el señor sí venía en ¿Hace unas cuánto condiciones. fue eso? Esto hace aproximadamente 2 meses y medio. Yo no lo vi porque yo no trabajaba con él, pero pues tengo una persona que cercana ahí. Que fue lo que me comentó. De ser cierta su existencia, ese último documento podría ser impugnado. De primera mano, les presentamos en exclusiva el testamento que define la repartición de los bienes de Andrés García, oficio que fue certificado por el notario número 18 del Distrito Notarial de Tabares, Julio Antonio Cuauhtémoc García Amor, el 5 de junio de 2019 a las 13 horas. Presentando sus documentos de naturalización, pues recordemos que Andrés García nació en República Dominicana, el notario resaltó por escrito: el testamento público abierto que ante mí otorga el señor Andrés García García, quien al afecto dicta sus últimas disposiciones en forma clara y terminante. Frase que antecede a la declaratoria de García, donde puntualiza sobre sus matrimonios. El primero con la señora Sandra Vale, con quien procreó 2 hijos, Andrés y Leonardo García Vale. Posteriormente Sonia Infante López, después María Clara Vallejo y finalmente Margarita María Portillo Castrejón, especificando que con ninguna de las últimas 3 tuvo hijos. El señor Andrés García García instituye como sus únicos y universales herederos de todos sus bienes que aparezcan como suyos al momento de su fallecimiento a los señores Margarita María Portillo Castrejón, Rosa María García García, Roberto Palazuelos, Andrés García Vale, Leonardo García Vale y Sandra Vale en los siguientes porcentajes: el 20% para la señora Margarita María Portillo Castrejón, el 20% para la señora Rosa María García García, el 20% para el señor Roberto Palazuelos. A sus 2 hijos, Andrés y Leonardo García Vale, dejó el 15% a cada uno, mientras que el 10% restante para la señora Sandra Vale. Así, el notario certificó las condiciones del señor Andrés García en ese momento, testificando que estaba notoriamente en capacidad legal para otorgar dicho testamento. Las últimas cláusulas del testamento reiteran que Andrés García estuvo conforme con lo escrito, firmándolo para su constancia el mismo día de su fecha, terminando de redactarse a las 13 horas con 45 minutos. Cabe resaltar que en este oficio que Andrés García firmó a los 77 años de edad, no son tomadas en cuenta Andrea García y Michelle Arena. Ok, ya vimos a detalle el testamento que ayer en exclusiva les presentamos, pero ¿sí existen bases legales para poder impugnar, en dado caso, el testamento de Andrés García? Un abogado experto en la materia nos lo reveló de primera mano.
¿Qué opina un experto legal en torno al testamento de Andrés García y las especulaciones sobre otro testamento en el que el actor pudiera haber heredado sus bienes en su totalidad a Margarita Portillo? ¿Cuál sería el panorama de la primera esposa del actor, Sandra Valle, de la cual se asegura no se divorció? Hay que tener la certeza de dónde se casó él por primera vez, en el extranjero o en el territorio nacional. Le repito, si fue en el extranjero y el acta de matrimonio fue apostillada debidamente en nuestro territorio nacional, ese matrimonio sigue subsistente y la primera esposa, que fue la señora Sandra Valle, tiene sus derechos a salvo para que después de que logre impugnar por la vía ordinaria civil el primer matrimonio, pueda reclamar su 50% siempre y cuando hayan estado casados por sociedad conyugal. La dejó como heredera universal de su 50% de la sociedad conyugal que tenía con Sandra Valle, no del total, porque no hubo ninguna liquidación de bienes con la sociedad que tuvo con Sandra Valle. El abogado Soto también despeja la duda de si en el caso de, por ejemplo, Andrea García, que no aparece en el testamento revelado por de primera mano, la actriz pudiera pelear una parte de la herencia de su padre. Los hijos aquí ya no podrían reclamar nada ni impugnar el testamento, ya quedan fuera, porque fue la voluntad del actor Andrés García dejar sus bienes a quien él haya designado. Ok, como lo dijimos aquí, el pleito va a ser entre Sandy, la primera esposa de Andrés García, la mamá de sus hijos, y Margarita y su hijo. Y Rosa. Bueno, y Rosa si es que tiene algo. Su hermana. Porque la casa de Acapulco de Paraíso 1, que es la que da a la playa, se la endosó, regaló. Está a su nombre, el chiste es que está a su nombre. Está a su nombre, pero en materia agraria creo que no puedes hacer eso, según me explicaban. Y que pues, también lo van a pelear esa. Claro, esa porque propiedad. de todas maneras, aunque lo hubiese hecho, si validan que el primer matrimonio. testamento es válido, que el matrimonio corresponde como tal al 50%, como lo decía el abogado, entonces todos los bienes adquiridos de ahí hasta la muerte del señor Andrés García tienen que checar fechas, movimientos y rendirle cuentas y darle el porcentaje de lo que le correspondía a Sandy. De acuerdo. Exacto. Yo creo que esto va a sacar chispas el juicio y en unos cuantos días más se estará abriendo el último testamento de Andrés García, el que estuvo en agosto, septiembre del año pasado, que fue hecho en una notaría en Coyoacán, Ciudad de México. Vamos a estar pendientes. Imagínense ustedes ese momento donde estarán en presencia también la última esposa, la primera esposa legítima, según se dice, los hijos. Se veían con mucha frecuencia, allá en Acapulco, Sandy. Sí, pero para todo este está momento muy roto, ¿no? Sí, Claro. o sea, yo estaba ahí cuando llegó Leonardo y llegó Sandy. En Y el se funeral. dieron un abrazo, Margarita y él. Sin de embargo, hecho, tiempo después, cuando es el primer cumpleaños póstumo de Andrés García, ya no estaba Margarita, ya había una Distancia. situación evidentemente tensa. Pero ahí el hermano de Pedro Aces fue el que hizo el homenaje con mucha gente de Acapulco de toda la vida, amigos de Andrés García, y no sé por qué no habrán invitado a Margarita, pero ahí sí Sandy no tuvo nada que ver. Claro, bueno, luego de que hace unos años se informó que Leonardo García estaba en peligro de perder una propiedad por un presunto fraude cometido por la inmobiliaria, dicha empresa demandó a Leonardo por daño moral, ya que el actor concedió 2 entrevistas, una de ellas a ti, Gustavo, creo que la otra a mí. En entrevista y en exclusiva nos llegó un documento que prueba que las autoridades pues se inclinaron a favor de Leonardo. Dice en la parte de la resolución, se absuelve a los demandados de las presentaciones que le reclamó la actora en la demanda. Es decir, ganó Leonardo García esta demanda porque él en su momento, cuando dio estas entrevistas, estaba señalando, denunciando que estaba a punto de perder el bien, la inversión que él hizo por irregularidades desde el momento de la construcción de la misma, y la inmobiliaria tendría que responder al respecto. Es un penthouse muy bonito en Polanco. Así Pero, es, o y sea, esto lo tenemos en exclusiva aquí de primera mano. Pero, Duda, él gana esta demanda que le
hace la inmobiliaria a Leonardo por daño moral por haber dicho, pero lo del departamento sigue todavía... Claro. Uy. Pues sí, ¿cómo vas a demandar por daño moral? Pero y resuelve el problema. Claro, eso, pongan atención ahí. Oigan, ¿y Juan Collado qué pasó? Bueno, pues tenemos en exclusiva información, fuentes muy cercanas a Juan N. nos están diciendo que en efecto el señor se encuentra afortunadamente ya fuera de peligro y que está nuevamente de regreso a prisión, al reclusorio, para cumplir con el proceso legal que enfrenta desde hace ya casi 4 años. El día de mañana se cumplirían 3 años, 11 meses. Muy bien. Qué barbaridad. Y lo habían absuelto de algo. Yo pensé que salí ese día. Claro. Y pues ahí sí. Pero bueno, la buena noticia es que está de salud mejor. Así Bueno, es. estable, ¿no? Que espero. Sí.